Vamos a cruzar los dedos para que la internet se porte muy bien, porque tengo un vivo en este momento, como ya les había anunciado, con Paola Berlín. Ella es abogada y es candidata a constituyente. Trabaja en los medios de comunicación, a lo mejor muchos de ustedes la conocen. Y la voy a buscar de inmediato. Ahí ya está Paola. Transmitir en vivo con Paola Berlín. Ya está hecha la invitación, a ver si funciona desde ahí o si no la voy a mandar. Ahí está. ¿Qué tal, mi querida Paola? Bien, ¿y tú? Bien, una chascona Ay, constituyente. ay, sí, qué atroz, ya. Y me Ay, me solté el ordené. cabello. Sí, es que se me desordenó la vida un poco con esta candidatura. ¿Tú crees que mi pelo Sí, está desordenado? Después te invito a mi pieza y a la cocina. no, me imagino, es que yo te he visto hacer una cantidad de cosas. Estoy lo más sorprendida que hay, Paola. Voy a hacer una pequeña presentación para la gente que ya se está uniendo. Nosotros con la Paola somos amigas hace muchos años. Empezamos nuestra amistad trabajando juntas para el terremoto del año 2010. La vida nos unió en ese entonces. Juan Manuel Astorga nos invitó a ser parte de la comunidad, en el fondo, de tuiteros y de la gente que estaba más metida en Internet para ayudar, para unir a familias que estaban separadas, para los acopios de alimentos, Lento. para todo lo que se pudiera necesitar. Nosotros estuvimos trabajando en el subterráneo de un hotel sin parar. Fue muy bonito y fue en ese momento que nos conocimos y la amistad ahí floreció. ¿Te acuerdas, María Gracia, que fue en un ascensor? ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo Sí, perfecto que yo, por íbamos bajando, supuesto, claro, yo te conocí íbamos a ti, bajando a nuestra sala, yo te conocí a ti, tú no me conocías a mí, y subimos al ascensor bajando a la reunión de coordinación. claro. Y no nos despegamos nunca más, fue como amor a primera vista, ¿sí o no? Exactamente, exactamente. Y yo en realidad tú eres la primera persona que yo entrevisto por este tema. Tú sabes, yo he estado dedicada al tema de la pandemia, en las entrevistas Sí, con con Enrique Walker. Enrique. Muchas de las personas que a lo mejor están aquí también han sido partícipes de, esa, de Yo las esas he visto todas, van como en la 30, ¿no, Mary? conversaciones, Van como en la 30, yo las he visto todas. sí, y más también. Sí. Pero me pareció interesante, bueno, y le cuento a la gente que nos escucha en este momento entrevistar a la Paola, porque yo creo que este tema, al margen de que tú seas una candidata, esta para mí no es una entrevista de campaña, sino que es una entrevista aclaratoria, donde nos informe. Yo siempre he dicho y considero a la Paola una de las personas, y no digo una mujer, sino que una de las personas más inteligentes que conozco, y creo que eres una persona correcta para informar, porque por lo menos a mí este tema me queda como poncho. De hecho, te dije antes de empezar que estaba nerviosa, he estudiado mucho, he visto hartas Tan entrevistas Matea tuyas, siempre. pero me parece, antes que nada, fundamental que todas las personas entendamos un poco más de este proceso constituyente, de lo que se viene, en lo que tú estás metida, Mm. que es un tema fundamental, que es un tema que va a cambiar y tenemos la ilusión de que cambie también un poco la energía que hay en este país, que está muy polarizado, que hemos vivido desde el estallido social, ahora con la pandemia, que ya lleva un año y medio, que volvemos a cuarentena, que los ánimos están muy alicaídos, que la gente está con muchos problemas económicos. Hay una sensación en el ambiente muy dolorosa y podría ser que esta nueva constitución, que no sé efectivamente cuánto vamos a percibir de eso en el corto plazo, pero puede ser que eso también genere algo de ilusión, algo de un poco de mejor ambiente. Hemos tenido un ambiente muy doloroso en el último tiempo. Te presento, la Paola es abogada, es periodista de oficio y trabaja en los medios de comunicación hace mucho tiempo, desde 2011 en CNN Chile, y ahora hace 5 años, creo, en Radio Infinita, más o menos. Sí, sí, 4 o 5 Cinco, van a ser, más sí. para los 6 años, sí.
Mm. Y estás de candidata a constituyente por el distrito 11, que es Peñalolén, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. Ni siquiera es mi distrito, pero como digo, me El tuyo es interesa el que la 10. gente te conozca. El mío es el 10, sí, porque creo que podemos aprender un poco más de todo este tema. Además, eres mamá de 4 hijos, y te he visto en el último tiempo, Paola, haciendo campaña. A mí, sinceramente, me ha sorprendido mucho, aquí vamos a ser muy honestas, porque me pregunto, en este tiempo, con todo lo que mismo ya estaba yo detallando, todo lo que ha pasado en este último tiempo, con lo polarizado que está el país, con lo agresivo que es todo, las redes sociales, yo creo que Instagram hasta el momento es lo menos agresivo, pero muchas veces también se pone muy pesado, aparecen por ahí, por los vivos, gente muy desagradable, muy maleducada, muy impertinente, pero ya eso es parte como de la fauna en la cual estamos metidos. Sabiendo todo eso, yo siempre pensaba, hay que ser loco para candidatearse a presidente. Sí. Presidente de Chile en este momento creo que debe ser lo peor que a uno le pueda pasar en la vida. A mí ni que me pagaran el libra esterlina. ¿Qué hace que tú quieras presentarte candidata a constituyente sabiendo lo que estamos viviendo? Ay, María Gracia, qué pregunta. Tiene tantas capas de respuesta, porque si me preguntas, y yo, claro, contigo, bueno, yo soy mala candidata en eso porque soy un poco directa y como que no he adquirido la costumbre de los candidatos de ser como tan políticamente correctos y de ser siempre, tú sabes que los candidatos todos van a ganar, todos están felices, todos aman a la gente. Bueno, yo no he adquirido esas costumbres todavía en esta pequeña candidatura. Entonces, la respuesta tiene varias capas y supongo que también tiene varias respuestas según el minuto del día en que me preguntes. Hay días Claro. en que, por ejemplo, hay días en que me ando riendo, no en la calle, pero como en mi casa con la Daniela. La Daniela es un personaje que va a salir a colación muchas veces porque es la persona con la que estoy trabajando codo a codo, pero no sé cómo explicártelo cercana, porque estamos las dos Sí, sí, haciendo como pulpo, ¿cachai? me imagino. O sea, el otro día se quedó a dormir, le dio el toque de queda y se tuvo que quedar en mi casa. Ya ese nivel de, como que le pasó un cepillo de dientes, tiene un cepillo de dientes guardado en el baño de uno de mis hijos, ¿cachai? Como eso. Entonces, hay Además eres momentos, independiente, sí, pues, entonces no bueno, hay por ni un eso, partido, o sea, hay un partido que te secunda, pero estás no. sola en esto. O sea, hay un partido que muy gentilmente me dio el cupo. Claro. Y claro, la presidenta de ese partido, que aprovecho de mandarle un saludo, Ignacia Gómez, ha sido conmigo súper deferente, súper cariñosa, las veces que no hemos conversado poco, pero porque tenemos poco tiempo, es súper apañadora, pero claro, Ciudadanos es un partido muy nuevo, que no tiene ni un cargo electo, ni siquiera un concejal, carece por lo tanto de todas las redes territoriales que son propias de los partidos y que me imagino que ayudan mucho en una pega como esta, así que no, yo tengo solamente como te A digo, la el Daniela. cariño, y tengo a la Daniela. Ahora, la Daniela, yo te digo que lo voy a decir aquí y que no me escuche otro candidato, porque es para clonarse, es para clonarla. Es un fenómeno. Yo no he visto una mujer más multitasking, más rápida, más energética, más buena onda, más eficiente, más habilosa. Te juro que es, pero para cortarle un pedacito y ponerle en un macetero a ver si crece otra Daniela. Pero bueno, Sacarle mientras una eso no patilla. pase. Exacto, mientras eso no pase, somos las dos las que estamos trabajando y hay días en que nos vienen ataques de risa. Tenemos, algún día quizás María Gracia vamos a hacer un video de todos los momentos como de rabia de la campaña, así como cuando de Imagínate. repente es que tú no sabes las cosas que uno le dicen en la calle. No, y de los chascarros. No, bueno, los chascarros, grabamos videos y la mitad de las veces cambio mi apellido por el cargo o el cargo por el apellido. ¿Para qué te digo las cosas? Déjame decirle, agradecerle a la gente que está escribiendo y a los que están respondiendo algunas preguntas, porque preguntaban qué profesión tienes y Maquita Zun responde. Así Oh, que yo les agradezco a todos los que nos están gracias, viendo Maca. que hagan esta pega y yo los estoy leyendo y voy a tratar de ir metiendo también sus preguntas. Los invito también a que todos ustedes pregunten y que sea buena onda. Yo sé que hay vértigo a tirar a veces la impertinencia, pero tratemos de que esto sea, ojalá, productivo y que Sí. aprendamos un poco también de esta conversación. Qué Así que los importante, invito María a todos. Gracia, qué importante el como espíritu que quieres plasmar acá y que yo, bueno, conociéndote los años que te conozco, sé que el espíritu con que tú vives. Porque yo tengo la profunda esperanza e intención de que la Convención Constituyente
marque en algún sentido una pauta en torno a un nuevo trato. Más allá del resultado, la Convención Constituyente tiene una misión, que es una misión clave, ya vamos a hablar de ella, tiene poco tiempo para esta misión, tiene muchas presiones, en fin, muchas dificultades, porque escribir una Carta Magna es una pega gigante. Pero además Chile, como tú lo decías, está adolorido. En Chile perdimos la costumbre de mirarnos, de conversar, de tratar de entender al otro más allá de tu pelo liso, o tu pelo crespo, o tu color, o el fondo, no tengo idea, el sillón que está detrás mío, todo nos implica un prejuicio y eso importa una especie de barrera que se cierra y yo ya sé quién tú eres, porque tú te llamas así o porque tú te llamas así. Y yo de verdad creo que los constituyentes, los que sean cuales sean, esos 155 personas deberían proponernos una manera distinta de vincularse entre sí y servir de ejemplo. Yo estoy muy vieja, María Gracia, para ser ingenua. Y no estoy proponiendo que seamos todos amigos, hagamos una ronda de San Miguel, digamos, pero de verdad creo que esas cosas importan y que cuando uno va viendo muchas veces cómo se tratan los políticos, o los políticos cómo contestan las preguntas frente a los periodistas, o cómo no se dejan interpelar por la ciudadanía, todo eso va marcando una pauta de cómo nos tratamos y yo creo que ha sido, en parte, estas cosas son más complejas que una sola causal, ¿verdad? Pero en parte causante del minuto que estamos viviendo. Así que de verdad que yo creo que la buena onda, que podamos disentir en las ideas, siempre, pero nunca descalificar a la persona. Yo puedo estar muy en desacuerdo contigo, pensar que tu idea es profundamente equivocada, pero no eso no tiene que ser sinónimo de que yo considere que tú eres un ser humano equivocado, ¿verdad? Y que por lo tanto eres una persona con la que yo no quiero hablar o que me caes mal, en fin. Bueno, eso te va a tocar mucho y esa ha sido también mi intención a través de mi Instagram, de generar buena onda. Por supuesto que uno se encuentra con la mala onda a diario y uno reacciona también, porque yo soy Teresa Calcuta, no soy, y tú tampoco, pero te va a tocar poner en práctica mucho esto porque van a tener que llegar a acuerdos. Sí, Es imposible hacer una constitución, ya sabemos que se necesitan 2/3 para aprobar cada artículo de la Constitución. Entonces, vas a tener que poner en práctica, por supuesto, tus convicciones, pero también la capacidad de diálogo, la capacidad de oír al otro, la capacidad de convencer a lo mejor. Como me acuerdo hace muchos años en la radio, leía un artículo de algún científico que decía que la gente no cambiaba de opinión, que era muy difícil que la sí, gente cambiara de opinión, porque la gente no oye. Y para mí, sinónimo de inteligencia, la gente inteligente, y en esto voy a ser absolutamente tajante, porque creo fervientemente en eso. Creo que la gente inteligente tiene la capacidad de escuchar a su interlocutor y de decir humildemente, me gusta lo que estás diciendo, me hace sentido, me sí, parece, me voy a darle una vuelta, voy a estudiarlo, sí, porque yo me imagino, Paola, que para hacer una nueva constitución, tú eres abogada, tú sabes mucho, el derecho constitucional en tu carrera fue algo que te interesó mucho, pero eso lo escuchaba en la entrevista con Gendelman, pero tiene que haber muchos temas que tampoco manejes a la perfección, otros que te interesan más, que son más relacionados contigo, pero vas a tener que estar dispuesta a escuchar a gente que sabe más que tú y que a lo mejor no tiene los mismos pensamientos en otras cosas y sí, difiere mucho. sí. Entonces, vas a tener que poner apertura y en eso a lo mejor ustedes los constituyentes deberían ser también un ejemplo. Mm. Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que además nuestra escucha, tú decías el concepto de inteligencia, qué difícil es definir la inteligencia. Finalmente Sí, nos llega a la conclusión de que hay como inteligencias. Y yo comparto contigo que de las inteligencias, a mí la que más me gusta es una que, por supuesto, tiene varios ingredientes, pero uno de esos es la apertura de cabeza, ¿no? Y eso implica la posibilidad de escuchar al otro. Y exacto. eso importa, creo yo, primero una, digamos, característica como de humildad, como de entender que, sobre todo en el tiempo presente, con la cantidad de conocimiento humano acumulado, nuestro nivel de ignorancia relativa es enorme. Tú eres experta en una cosa y eres tremendamente ignorante en todo lo demás, y yo lo mismo, ¿no es cierto? Yo no sé si Pero soy claro, experta en algo, pero claro, hay algunas cosas de las que sé y hay muchísimas más de las que no sé nada. Y bueno, la ignorancia tiene gracia solo cuando uno es consciente de ella. Si no, es una insolencia, ¿no? Tú andas por la vida, yo te voy a enseñar a sacar fotos, te voy a enseñar, mira la luz, te voy a explicar a ti cómo es. No, no, no. claro. Esa es la ignorancia profunda.
que no alcanza ni siquiera a mirarse al A espejo. darse cuenta. Claro, y esa es la ignorancia peligrosa. Yo creo que la ignorancia es parte de la vida de todos nosotros, pero es esa ignorancia la que creo que es constructiva, esa ignorancia digamos, con autocrítica, ¿no? Con autopercepción. Pero no solamente, María Gracia, creo que va a ser fundamental escuchar a los expertos. Fíjate tú, cuando se forma una ley en el Congreso, ya podemos hablar de quizás maneras de mejorar la construcción de las leyes en nuestro Congreso para el futuro, pensando en esta nueva Constitución. Pero una de las cosas que ocurre en cualquier formación de un proyecto de ley, cuando se trata de temas muy técnicos y específicos, es que la Cámara, el Senado invitan a expertos. Precisamente por eso, porque el día que uno encuentra un especialista en todo, avísame. Sí, sí. Y me voy a vivir allá al lado, ¿no es cierto? Un Da Vinci, ¿verdad? Exactamente, sí, un ¿Cierto? renacentista. Claro, un hombre o mujer que sepa de todo, bueno, cuéntame tú quién es para ir a tocarlo o tocarla. Eso no existe. Pero además, yo creo que hoy como nunca va a ser necesaria otra escucha y otra apertura de cabeza. No ya solo la que tiene que ver con lo técnico, con lo que, oye, mira, a mí el sistema parlamentario no me gusta, no es que a mí sí. Ah, bueno, cuéntame por qué te gusta, quiero escuchar cuáles son tus postulados. Ese es un tipo de escucha. Pero el otro tipo de escucha que creo que va a ser igualmente necesaria es la que tiene que ver con las experiencias vitales, con las subjetividades. Y fíjate lo que te estoy diciendo, hacer una constitución, por supuesto que es un ejercicio jurídico y como tal tiene ciertas normas, pero una constitución también es un marco que, que pretende, digamos, darle casa o darle límites y bordes a la convivencia de personas, de nosotros las personas, no de las personas de Estados Unidos en el 1780, no de Colombia en el 1900, Sí, sí. de Chile en el 2020. Y eso necesita que nosotros nos presentemos frente al prójimo, a todos los prójimos, a los 854 constituyentes, pero a toda la ciudadanía, con curiosidad y con apertura. ¿Por qué esta persona cree que esto tiene que ser así? ¿Por qué está tan enojada? ¿Por qué considera que tenemos que cerrar el Congreso? Porque son todos mentiras. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha vivido? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿O cuán conculcado ha visto sus derechos? Y hablo Pero de los derechos será como... constituyentes psicólogos, va a tener que convertirse. Claro, o sea, yo creo que, yo no sé si, claro, probablemente si hay algún psicólogo escuchando va a decir, ya, esta no quiere ser experta, ahora ya se... Pero tú no eres psicóloga, María Gracia. Y yo que yo sepa, no has estudiado psicología, pero tú, yo te conozco, tú eres una persona capaz de sentarte a otro que tiene una realidad muy distinta a ti, una historia de vida muy distinta, y sin embargo conectarte con el otro, entender lo que le pasa. Y eso se refleja a través de tu fotografía, sin ir más lejos. Sí. Eso es un ejercicio de apertura del lente, pero apertura de tu mente también, de entender al otro, de ir a África, a un lugar donde la vida es completamente distinta a tu precioso departamento en el Parque Forestal en Santiago de Chile. Y tú conectas con esa otra persona y eres capaz de empatizar. Y yo creo que eso es algo que va a ser muy necesario, muy necesario. Qué importante lo que estás diciendo, Paula. Qué importante porque si todos tuviéramos un poquito más de empatía hoy en este Chile que está tan duro, tan difícil, las cosas serían completamente distintas, porque creo que lo que nos falta exactamente es eso. Y ustedes como constituyentes van a tener que demostrarlo, van a tener que ser un ejemplo también Eso es lo en que yo cómo quiero. puedan conversar cada uno de los artículos. Te parece interesante, Paola, que en tus palabras expliques a toda la gente que nos está escuchando qué es lo que es la Constitución? Porque creo que hay un vacío enorme, la gente tiene como confusiones entre las leyes y lo que es la Constitución. Dale Mira, una explicación. sí, déjame hacerte una pequeña introducción primero, María Gracia, porque una constitución es como una carta fundamental, es como la madre de todas las leyes. Es la ley, de hecho algunos le llaman ley fundamental, ¿no? Porque es la ley de las leyes. Tú vas a jugar, y voy a poner un ejemplo del fútbol, la que no sabe nada de fútbol, pero tú pones ciertas reglas y luego cada equipo y cada jugador entra a la cancha con su técnica, con su estrategia. El entrenador dirá si juegan 4-3-2-2, no sé si eso suma 11, Sí, pero sí, sí. ¿sabes a qué me refiero? Pero Te las lo he oído, reglas, Valdemar. exacto, pero las reglas están demarcadas y no se vuelven a discutir cada vez. Ahora, claro, en Claro. el caso del fútbol, probablemente las leyes o las reglas del fútbol, no sé, se habrán inventado en el soccer inglés hace cuánto tiempo, quizás no mutan. Las constituciones, bueno, tienen vocación de ser duraderas, pero no necesariamente duran todo lo que duran los países.
sabemos de países que tienen su carta desde que existen como tales, como Estados Unidos, por ejemplo. Y claro, probablemente esa constitución perdura porque es cortita, es así de chiquitita, es una constitución mínima, 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 y todo de lo que hablamos generalmente es de las enmiendas, la enmienda quinta, la enmienda primera, y esas enmiendas, como su nombre lo dice, una enmienda es una especie de arreglo, ¿no? Es una como adición o reforma, pero la constitución probablemente es muy, muy chica. Las constituciones surgen, María Gracia, en el mundo como una manera de ponerle coto, de ponerle límite al poder absoluto del rey. Este rey de la antigüedad, este soberano que era legislativo, ejecutivo, judicial, que podía llegar a tu casa, claro, agarrar a tu que hija, tenía todos los llevársela, poderes. todo el poder porque además estaba ungido por Dios, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en el año 1215, los nobles ingleses, a ti que te gusta tanto Inglaterra y que admiras tanto a la capital del imperio, ¿no? Ellos fueron, los nobles ingleses fueron los primeros en escribir una especie de constitución que tenía por objeto precisamente limitar la facultad de este rey, que es omnipresente, omnipotente, frente a los nobles, y el resto de los ciudadanos no existían, estamos hablando de la mitad del feudalismo, puros siervos, ¿no? Pero ese es el sentido de las constituciones, acotar el poder del gigante. El gigante era la monarquía, hoy día el gigante es el Estado, porque el Estado es un aparato enorme que frente a ti como pequeña ciudadana es un monstruo grande y pisa fuerte, así decía la canción, ¿te acuerdas? Entonces las constituciones surgen como eso. Yo te diría que hoy, actualmente, las constituciones constan más o menos de tres cosas. Una, y los voy a decir en cualquier orden. Primero, un catálogo de derechos que la Constitución reconoce, la Constitución no inventa esos derechos, sino que los reconoce, son derechos que son naturales, digamos, y además están consagrados por organismos internacionales, en la Declaración de Derechos del Hombre, se llama del hombre, pero bueno, sí, lo que pasa es que la Declaración de Derechos del Hombre se llama todavía así en las Naciones Unidas, pero la Declaración de Derechos de las Personas, vamos a decir, eh, y esa, en nuestra Constitución actual está el artículo 19. Y eso yo sé que tú lo sabes porque como te conozco como si fueras alumna mía, la más mapia del curso, que anota todo insoportable. Bueno, eso es lo primero que hace la Constitución. El segundo, lo que hacen las Constituciones es ordenar el poder. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo vamos a definir las funciones, la función legislativa, la judicatura, la función judicial, el ejecutivo? ¿Cómo se divide el poder como así, transversalmente, digamos de manera horizontal y después hacia abajo? Porque está el presidente, está el ministro, está el seremi, ¿no? Hay divisiones que son de arriba hacia abajo y otras que son hacia el lado. Eso también lo define una constitución. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente? ¿Qué puede hacer un presidente? O ¿Cuáles sea, son los limita y ordena. Ordena, limita, exacto. Y en tercer lugar, la Constitución contiene un conjunto de normas, principios y valores. Bueno, las normas ya están claras, pero los principios y los valores son una especie de textura, de ethos, si me permites el uso no sé si suena muy ciútico, que une a que propone una visión de sociedad, un modelo de vivir en sociedad, de vivir en común, que a la vez recoge de la ciudadanía y también propone, va y viene, ¿no? De ida y vuelta, Ajá. ¿verdad? Eso es básicamente una constitución. Ahora, las constituciones, como te decía hace un rato María Gracia, responden al aquí y a la hora. No hay una constitución perfecta, o uno no puede, obviamente hay mamarrachos, digamos, y hay cosas que son jurídicamente, desde el punto de vista de la técnica, no tienen mucho sentido. Pero obviando eso, tú no puedes hacer un ranking de constituciones buenas o malas, porque es como que yo pretendiera hacer un ranking de un vestido, si me permiten de nuevo la metáfora un poco simplona, pero un vestido que me queda estupendamente bien a mí, que yo me quedo el jueves, a ti te va a quedar gigante, se te va a caer el hombro, no te va Entonces, ¿es un vestido malo? No, pues no es malo. Lo que pasa es que es relativo a quien lo usa, ¿verdad? Exacto, Bueno, deben ser hechas a la medida de cada país. exacto, y no solamente de cada país, sino que cada país en su minuto, porque de nuevo, el vestido que le sirve a Mm. la Paola a los 15 no es el que le sirve a los 47, No, por lamentablemente, supuesto. pero claramente no lo es, ¿no? Exacto. Entonces, si uno pudiera si uno pudiera poner las constituciones como en un listado, en un ranking, no sería más fácil, porque podríamos agarrar una constitución excelente y traerle y copiarla. Si es lo que hacemos con los computadores, no estamos pidiendo que Por cada supuesto. cosa se invente acá. Pero eso no responde a la necesidad de recoger lo que es nuestro país hoy, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, no solamente historia seca, sino también nuestra historia y tradición constitucional, porque si bien esta constitución se va a escribir desde una hoja en blanco, en el sentido en que no estamos pegados a ninguna normativa de la constitución del 80, que es la que nos rige, o la del 2005, si prefieren llamarla así, también es cierto que no es que vamos a despertar un día
y quién soy, a dónde voy. No, Todos claro. somos hijos, ¿no es cierto?, de una tradición de 200 años de república en Chile y de una historia constitucional, tanto del mundo como nuestra, que claramente se va a ver reflejada en este nuevo documento. Así que yo diría que eso, ay, soy el gato, ¿tú sabes que el mío? Perdón, pero ella se pasea como Pedra por su casa. El mío también, como Peter in his house, ¿sí? Así. Así que esa es una constitución, no sé si te quedó más o Sí, menos sí, claro. me quedó muy, muy claro y me pareció muy bueno los ejemplos porque creo que a mucha gente también, me pareció muy, muy buena la explicación del rey, me gustó mucho explicarlo en fácil, porque en general yo siento que este es un tema complejo. Y yo te preguntaba al principio, ¿por qué te habías querido presentar, Ah, Paola? No sé si eso sí, no me lo terminaste de decir, sí, porque sí. hablábamos de la dificultad que vivía el país. Yo sé que eres abogada, córrete la historia, eh, y que te manejas mucho en estos temas, pero porque yo recuerdo en algún momento, a mí alguien me dijo, ay, María Gracia, preséntate, y yo fue como, ¿cómo se te puede llegar a ocurrir? O sea, yo soy tan responsable y, y creo que una constitución tiene que estar hecha por las personas idóneas, que jamás en mi vida hubiera podido ni siquiera pero como por ejercicio decir, yo voy. ¿Qué pasó en ti que tú dijiste, Mm. sí, yo voy? Mira, María Gracia, yo nunca he estado metida en nada político en el sentido de político partidista, nunca he participado ni de una reunión de un partido político o de un movimiento, nunca de nada. Sin embargo, mi interés en lo público, bueno, primero mi trabajo como periodista tiene que ver con lo público. Estamos hablando de noticias y las noticias es aquello que pasa en el espacio común, no lo que pasa en mi cocina ni en tu living comedor, ¿verdad? Es precisamente lo noticioso tiene que ver con lo que pasa y que nos interesa a todos. Así que en ese sentido yo he sido una afortunada, he trabajado en dos departamentos de prensa que quiero y respeto mucho, y eso me ha significado estar como en primera línea, de alguna manera como una interfase entre lo que pasa allá afuera y las audiencias. Los periodistas tenemos no solamente que contarles lo que ha pasado, sino que debemos contextualizar, ¿no es verdad?, enmarcar, porque de lo contrario la noticia no se puede asir. Entonces yo he estado, bueno, obviamente muy cercana al quehacer de este país los últimos, yo te diría que más que los años que yo trabajo, yo empecé a trabajar en esto cuando ya estaba bien grande, entonces ya era una persona como tú eres una persona que nunca ha estado en lo político y sin embargo estás metida muy en lo político en el sentido de Sí, la política con mayúscula, de la etimología de la palabra política que viene de polis, ¿verdad? por Eh, supuesto. eso por una parte. El estallido social fue un punto de inflexión, un remesón muy fuerte en la vida, yo creo que De prácticamente de todos. todos los chilenos, por distintas Sí. razones probablemente, pero de todos. Yo soy una persona que conoce bien el país en que vivo. Por supuesto, yo me muevo en general entre mi trabajo, mi casa, el colegio, las casas de mis amigas, y todo eso implica un recorrido no demasiado grande en términos de kilómetros, ¿no? Pero yo conozco bien Chile y conozco bien Santiago. Y estoy desde hace mucho tiempo muy consciente de las diferencias. Mi casa, yo tengo una casa en que se habla mucho no de política partidista, pero mucho de cosas públicas. Mi casa me refiero a la casa de mis padres, ¿no? Mi madre con Sí, mi sí. padrastro y mis hermanos y hermanastros. Y bueno, es la casa donde yo Mucho de voy a educación también. mucho de educación, pero incluso antes que de educación, de cosas públicas, digamos, y probablemente llegamos a conversar de educación por el interés que hay en mi casa de lo público, y la educación, por Dios, que es como... Ya vamos a hablar de ello. Sí, exacto. Entonces, bueno, conociendo el país como lo conozco, estando súper consciente de las desigualdades, muchas de ellas escandalosas, claro, uno se escandalizaba en la conversación de cafecito cómodamente con un capuchino, ¿no? Y que espanto la desigualdad, poco es lo que uno hace, poco es lo que siente que puede hacer, más que pagar los impuestos en tiempo y forma, digamos. Pero bueno, llega este estallido social y no quiero latear, pero obviamente fue un remesón gigante y cuando aparece el acuerdo, este del 15 de noviembre, que todos esperamos con ansias y con mucho nervio, al menos en mi caso, fue como, ¡guau! Qué bien que la clase política que solemos pelar tanto le hayan dado esta lectura a esto. Y yo creo que además, María Gracia, es un paréntesis visto en retrospectiva, dada la cantidad de gente que fue a votar y dada la cantidad de gente que votó a prueba, yo creo que podemos decir que efectivamente eso que hicieron ese 15 de noviembre fue un tremendo check para quienes lo hicieron. Bueno, y que votó contra los políticos también, digámoslo. Sí, sí, en el sentido de que querían que Que la constitución fuera hecha fuera por enteramente gente electa.
gente sí. común y corriente. Sí, común y corriente o al menos que elijan. Yo me imagino que O ahora sea, vamos no a ver, común y corriente, que no sean políticos, que sean idóneos para claro, hacerla. y que no salten del Congreso automáticamente, sino que pasen por un proceso de elección de modo tal que, está bien, usted es un político, yo lo conozco de antes, fue ministro quizás en el gobierno de Elwin, pero déjeme, póngase la carrera, digamos, no pase automático, ¿verdad? Bueno, Ahora pero sí. hay varios que sí lo han hecho, o sea, hay varios políticos que uno ve en las esquinas candidateándose para constituyentes. Está bien, pero Que yo eso yo supongo que la siento que igual gente, es no haber entendido mucho. sabéis que sí, puede ser, pero yo en ese sentido trato de ser más como apegada a la ley y se supone que el derecho para ser elegido en cargos públicos lo tenemos todos los ciudadanos mayores de 18 años. Está en ustedes, o sea, en nosotros, en tanto Sí, ciudadanos, elegir. votarlos o no. Pero Exactamente. igual no te hace ruido cuando uno ve a algunos candidatos a constituyentes Mm, que eran políticos recién, que eran ministros, que eran parlamentarios mm, y que la ciudadanía dijo, queremos gente mm. que sea ciudadana, Sí, no ¿sabes qué me política. pasa? Sí, me pasa, María Gracia, que yo creo que hay tantas lecturas que se pueden hacer en la entre líneas de lo que significó el plebiscito, que mucha gente dice, no, es que el 80% no dijo que estaba de acuerdo con una nueva constitución, sino que algunos querían en realidad reformar esta, pero como no había una opción intermedia, sino que había un sí y un no, entonces, bueno, entonces yo creo que las bajadas que uno puede hacer de esa lectura, digamos, las lecturas que uno puede hacer de ese 80-20 son muchas. Yo soy enemiga de las generalizaciones. Yo creo que hay en este país políticos serios y que hacen la pega por vocación. Y creo que hay De todas políticos, maneras, que están de ganándose pacotilla. de pacotilla. Como creo que Digámoslo hay, con todas sus letras. lo digo con toda su letra, pero como creo que hay abogados buenos y de Por pacotilla, supuesto. fotógrafos buenos y de pacotilla, Pero dentistas de buenos. todas maneras, Entonces, en ese sentido me parece que yo sé que es poco popular y es súper como da harto rating empezar a decir que son unos, y probablemente si digo un par de no, no. improperios, alguien me cita y Los salgo al culpables ring. somos nosotros los que votamos a esos políticos de pacotilla. Entonces, hagámonos responsables también cada Mm. uno de nosotros y votemos en conciencia. Votemos sabiendo que nos van a representar y que las leyes van a ser dictadas por esas personas. Obvio, cada uno es responsable de eso y como te digo, no quisiera generalizar porque yo creo que hay gente valiosa en política. No estoy en condiciones como de decirte, mira, la mayoría no, pero en realidad hay algunos pocos que sí, no sé qué porcentaje, pero yo No, creo que hay bueno, gente valiosa y yo espero que la de todas gente al maneras. momento de votar se informe. Y si, bueno, si es un político de carrera, bueno, que lo elijan o no la elijan según sus méritos, no porque le suene la cara, porque de repente esa es la otra, como hay No porque sale en tanta la disciplina. tele. Oye, porque te suena el nombre, María Gracias, y los que son especialistas en estas cosas te dicen, sobre todo en una elección con 4 papeletas, 2 de las cuales van a ser del tamaño del mercurio, en que de repente tú veis Subercasol, Subercasol, listo. Y, Bueno, y, pero y, mira qué importante eso, Paola, porque creo que ese es otro tema a conversar y ahí también se va a requerir que la ciudadanía se informe. Vamos a tener 2 días de votaciones, el 10 y el 11 de abril, donde vamos a tener que votar alcaldes, gobernadores, constituyentes y concejales. eh, concejales. Yo de tú todavía de concejales no tengo idea. Tengo claro alcalde, tengo bastante claro gobernador, tengo claro constituyente, pero concejales todavía no lo tengo claro. Y esa es una pega pendiente. Pero Y los María que están Gracia, escuchando, y ojalá todos, empiecen a mm, preocuparse de aquello. claro, pero tú tienes claro lo que no tienes claro, pero imagínate lo que me pasa a mí todos los días. Señora, qué bueno que vino. Le he dicho 1000 veces a las autoridades que necesitamos un lomo de toro. Hoy día mismo en Lobarnechea, en el pueblito de Lobarnechea. Y la señora tenía toda la razón, la verdad es que lloraba el lomo de toro porque era una calle angosta, con Claro, mucho comercio, pero yo, peligrosa, señora, pero yo soy constituyente, eso tiene que hablarlo con un concejal. Y claro, no es o culpa con de el las alcalde, no personas, sé. o con el alcalde, pero no es culpa de ellos, porque hemos estado nosotros acostumbrados toda la vida a elegir alcalde y concejal. Sí, Pero gobernador, ¿qué es eso? Y constituyente, ya no me hable en otro idioma. Y todo el mismo día. Entonces la cantidad de sí. el mareo. Yo me paseo por Santiago Las Palomas. Cierto que ahora, gracias a que el CERVEL tiene toda una normativa, tú no te encuentras con palomas en todas partes. Paloma le llaman esos carteles. El otro día dije paloma y alguien me dijo, ¿qué es una paloma? Esos carteles así. Hablemos por favor de tus palomas, te lo suplico. Tengo una acá, te No, la puedo que yo traer. nunca en mi vida me he reído más.
y déjenme contarle a toda la gente que está escuchando, la paloma de la Paola es su cuerpo. Ella pesca su cartel y se para. Hay que tener mucho sentido del humor, Paola, para hacer eso. Yo entiendo que tú eres una candidata constituyente que no tiene el apoyo de un partido grande, que esos son los que tienen las lucas, que esos son los que están, que aparecen en la franja, y realmente, te juro por Dios que me da risa porque encuentro que es lo que se llama el circo pobre. Circo O pobre sea, total, pero ¿sabéis qué? Circo pobre, pero mira, yo tampoco es que pero tenga digno. tan... Yo igual, sí, y yo igual he tenido mis donantes en el Cervela, no creas tú que, claro, Y no soy estoy en tan el pobre. ranking, pero ni tan pobre, pero ¿sabéis qué? Las palomas tenían dos problemas para mi gusto. Primero, No, sí, la contaminación. la cantidad de PVC, María Gracia, yo los alcancé a cotizar, y eran como, Una no sé, como locura. un fundo, porque es en metros cuadrados, era como un fundo de PVC, era un No, espanto. yo agradezco, hectáreas de PVC, yo agradezco lo que has hecho. Te saco el sombrero porque hay que tener personalidad. Y por favor, la gente que está escuchando, vaya a ver las fotos del Instagram de la Paola, que es Paola Berlín Constituyente, y véanla parada en las esquinas con su cartelito, que es lo más penoso que hay, pero es lo más lindo a la vez, porque estás evitando la contaminación. Creo que fuiste brillante, brillante, con mucha personalidad y mucho sentido del humor, pero realmente brillante, porque es un drama. A mí el tema de la contaminación medioambiental es algo que me importa mucho. Llevo Espérate, hace María 1000 años Gracia. que me preocupo del reciclaje. La Y Maquita Zoom, espérame, la Maquita Zoom pregunta qué es la paloma. La paloma le llamaban en nuestra época a esos carteles así, en que miden 2 metros por uno y sale la cara del candidato, Paola Berlín, vota por mí. o Y sea, que eso con que empiezan, contaminan las ciudades cuando hay claro. O campañas sea, hay una presidenciales. contaminación visual primero, que por último, pero la verdad que la cantidad de PVC, la cantidad de madera, la madera estaba escasa. Te digo yo, y después, bueno, todo el teje-maneje, así es que decidí que no iba a contaminar, que prefería gastarme esa plata en alguna otra cosa y hacer un statement también, porque fíjate que incluso María Gracia averiguamos de una fundación que recogía después el PVC y tú lo podías, y fabrican casas de animales, o sea, encontramos la manera, pero eso implicaba un esfuerzo logístico y monetario, que es ir a recoger todas las palomas, todos los días, Claro, entonces, entonces sabéis que al final yo dije, yo no tengo, el único auto que tengo de candidatura es el mío, el Pau Móvil, que es exacto, una exacto. bodega, ¿cachai? Entonces, ¿cómo hago yo para recoger eso? Hay que contratar camiones, las palomas son muy grandes. Mira, al final era un incordio. Yo dije, yo me ahorro la plata. Y bueno, hoy día el cartel casi se resfrió, eso sí, porque hacía mucho frío. Y salí, como te dije, a Barnechea en la mañana temprano. Y estuve un rato y tuve que saber irme, porque este cartel Pero también, eléctrico se resfría. también eso es injusto, porque al final el que tiene más plata, tiene más llegada, es lo que tú decías. Es como el que es conocido, que votan por él porque no saben por quién votar y el primer nombre que encontraron conocido, bla, pa. Mira, María Y lo Gracia, la mismo pasa vida con es, las palomas. sí, la Eh, vida no es justa. es tanta la información. Mira, piensa, yo vivo frente al Parque Forestal, en Andrés Bello, en la Costanera, en tiempos de campaña, hay uno tras otro, Paola. O sea, yo que corro por el parque, hay un cartel tras otro, ya sea en los postes, ya sea en el suelo, Mm, y eso realmente es una contaminación no solamente medioambiental, visual. mm, mm, Y claro, y ahí el que tiene más plata mm. es el que más se queda en la retina de la gente y después la gente no sabe por quién votar y vota. Por Mira, eso es que es tan importante informarnos, por eso estamos la hablando hoy contienda es día. desigual, la contienda es desigual, la verdad, y yo me quejo de los que tienen muchas palomas y mucha plata para gastar, y con razón una persona que sea dirigente social de su barrio, que quiere ser constituyente, se queja de mí, porque respecto de ella o de él, yo tengo Por mucho más supuesto. recursos. La verdad es que nunca va a estar la cancha completamente pareja. A mí me parece que igual es loable lo que ha hecho el CERVEL en términos, bueno, no solamente de transparentar de dónde vienen las plata, o sea, que ahora Sí. las empresas no pueden dar plata a las personas, todo queda guardado, pero además de eso, Pregúntale a los Penta, a los Sokimich. sí, pues, exactamente, pero además de eso, te devuelven plata por voto, entonces también hay alguna Ah, devolución. Eso hace que ustedes, en el fondo, o todos los contribuyentes, estemos también pagando la democracia. Porque, que es un intento, siempre. todavía falta mucho, pero es un intento para permitir un poco, porque si no, antiguamente era imposible, yo no me hubiera podido presentar, por ejemplo, porque yo hubiera tenido que competir con gente que está acá y que tiene financiamiento de frente a un cero o dos ceros más que Cómo yo. has financiado la campaña? ¿Cómo has podido financiarla?
Mira, lo primero, las tres F, que me permiten el anglicismo, los family, friends and fools, la Ya. familia, los amigos y los Amigo, tontos, los family, friends and fools, que es la manera en que se hace la primera ronda de inversiones en la una... familia, los amigos y los tontos. Sí, pues eso yo no lo inventé, eso, te hablan en Estados Sí, Unidos sí, cuando tú sí. vas a emprender, bueno, los primeros anda a levantar capital con los family, friends and fools. Ya, claro, sí. Eh, y he tenido unas 7 donaciones de personas que no conozco en el CERVEL, y la verdad es que todo lo demás son friends and family. Espero que no haya ningún fool, pero eso. Mira, Pedí un qué importante crédito, es. Es pedí un gente que cree crédito en ti. también. Sí, claro. Bueno, vamos a ver, po. Y pedí un crédito también de, Ah, lo digo, de 10 millones de pesos. Pedí un crédito en el Banco Estado, que lo tengo que lo aporté a mi campaña como aporte, no sé cómo se aporta en realidad, es una categoría, como un aporte hecho a través de un préstamo, que también está declarado en el CERVEL, obviamente. Y bueno, todavía tengo mi 10% en mi cuenta corriente, que lo tenía guardado, y vamos a ver si es necesario en la usarlo también. última, sí, o usar un pedazo, no sé. Qué increíble el costo que es ser, Victoria, córrete, el costo que es ser candidato, o sea, o sea, no solamente el costo físico, porque yo te veo, sino que también el costo monetario para poder Sí, lograr llegar a la gente. Más te vale hacer lives con los amigos, vivos con, tipo, en Instagram. sí. O sea, yo lo que he tratado de hacer es difícil calcular cuántos votos va a sacar uno, porque ¿qué hago? Yo no tengo encuesta, hacer una encuesta como cuesta como 4 o 5 millones de pesos, comprenderás que el día que yo hago una encuesta dejé de hacer campaña, entonces no. Pero bueno, la idea es que uno no gaste, ojalá no gastes Exacto. plata tuya, que efectivamente sea un financiamiento que venga del CERVEL, ex post y ex ante, de los aportantes que, bueno, mucha gente que finalmente quizás cree en mí, pero ¿Qué también cree en creen el ti? proceso, y cree en el ¿Y te proceso. apoyan algo el Partido Ciudadanos o nada? Eh, Pucha, me Te siento dio como un push, ingrata de... Sí, que no es poco, porque la verdad es no, que para la otra manera era juntando firmas, y yo llegué un poco tarde porque tenía conversaciones con otro partido, entonces con cuando ya me Evópolis, encontré, ¿no? claro, y cuando ya me ¿Y qué encontré, pasó con dije, eso? ¿Por qué con Evópolis se acabó eso? Hacemos el live el 12 de abril de cuento todo, Ok, ok. ya. Lo dejamos Eh, para una próxima conversación. Obvio, pero mira, quizás podríamos resumirlo en que ellos, bueno, son un partido soberano y privilegiaron a sus militantes, Bueno, al menos está en el mi distrito. Entonces, cuando yo ya me encontré sin partido, ya no tenía tiempo para juntar firmas. Ahí no juntaba firmas ni saliendo yo a la calle con el cartelito. Entonces, la verdad es que Ciudadanos me apoyó en el sentido de que me llamaron, me ofrecieron este cupo sin pedirme nada a cambio, me hicieron leer un documento de 2 páginas con 15 principios muy generales con los que estoy completamente de de acuerdo, no acuerdo. tengo ni un reparo, y ¿Cuántas este firmas se necesitan? depende, porque las firmas que necesitabas dependían de el distrito. Pero ponte tú que 2.000 firmas tenía que juntar, Ya, 2.500, 2.300 firmas. Y me faltaban 4 días y no tenía, no, no. claro, era Entonces, imposible. en Ciudadanos me apoyó en eso, han sido súper cariñosos de felicitarme, la Ignacia me ha llamado, pero económicamente y como te decía, con redes de apoyo territorial tampoco, así que no, yo soy un candidato como te Independiente. preguntan, no, en la calle te preguntan, ¿independiente, independiente? Como café, café, Claro, teatro, teatro, ya, ahora se llama independiente, café nomás. independiente. Sí, Paula, ya nos vamos a meter de lleno en temas más de la Constitución, pero ¿qué ha sido como lo más bonito de hacer campaña, de la relación con la gente? Porque me parece que eso debe ser muy sí. muy emotivo, y también pueden haber como, hay de dulce y de gras, también deben haber momentos duros en que hay gente pesada que te dice cosas pesadas y a uno por supuesto que le debe afectar. Sí, ¿Cómo ha sido en balance eso? ¿Qué ha sido lo más rescatable de tu campaña? yo te digo que lo más rescatable es la mucha más gente buena onda que la gente pesada o indiferente, eso de todas maneras. Qué bueno, qué Además, lindo. la gente buena onda hay como de 2 tipos, te diría yo. Los primeros, que son los menos, o las menos, son los que te conocen de la radio. Y en eso me ha Claro, pasado mucho con mujeres. ¡Ay, tú eres la Paula del Niño, te escucho en la red! Y me encanta, porque siento que es como alguien que ya es familiar, ¿no? Y probablemente esa persona también, hasta me escucha la voz, dice, esta es la mujer con claro. que yo me voy a almorzar todos los días, o algo así. Eso ha sido muy, muy simpático. Y uno como que no tiene conciencia, sobre todo con el encierro, ¿ah? Porque yo, como llevamos un año encerrado, uno ha perdido como el contacto con el mundo exterior. No es que la Claro, porque radio, tú la estás en la radio, radio, la gente te claro, escucha igual.
la radio sin público, pero uno va al canal, se conecta con la gente, pero estando en casa hace un año, uno como que se olvida que, como estoy adentro de mi casa, que esto está escuchándose afuera. Esto no es el estudio Mega, no es el estudio Infinita, ¿te fijas? Y sí, Claro. pues la gente sigue escuchando efectivamente y se acuerda de uno y la gente, la verdad es que la radio, tú trabajaste en radio, ¿cuánto, María Gracia? 20 años, no sé cuánto tiempo. 17 años. Imagínate, tú lo conoces, tú conoces la magia de la radio. Yo, cuando trabajaba en tele, siempre escuchaba a la gente decir de la radio, ¿qué es lo que te encontrarán tanto en la radio? ¿Por qué tanto hablan? Bueno, hay que estar en radio para entender lo que es la Para radio. mí La el radio mejor es medio de comunicación, por lejos. Bueno, totalmente, siento que totalmente. ahora, que también ahora yo he dicho mucho que Instagram ha generado a través de los vivos la posibilidad de tener tu propio programa de radio Tipo, y a mí me gusta mucho esta dinámica, me gusta mucho esta forma de entrevistar así, en que te escucha la gente que le interesa y está contigo y te sigue la gente que le interesa lo que tú dices. A mí me gusta que esto como más de nicho, que los que te sí, están escuchando totalmente. son los que le interesa lo que tú tienes que decir. Sí. Otra cosa que me ha encantado es cuando yo he hecho mucho puerta a puerta y mucho como persona a persona, como en la calle, como no necesariamente, porque puerta a puerta es en los domicilios, ¿verdad? Pero he hecho la feria, hoy día caminando simplemente por las calles de Lo Barnechea, gente que está por ahí, transeúnte, gente que está comprando en una tiendita, en un almacén, qué sé yo, y es interesante porque de repente se produce una interacción muy corta, que es como, oiga, le dejo esto, mi volante, soy Paola, qué sé yo, pero de Esa es tu repente forma de acercarte, te entrego mi hola, volante. claro, hola, buenas tardes, soy Paola Berlín, me gustaría contarle de mi candidatura, qué sé yo. Ah, usted es la de la foto, pues andamos todas tapadas. Yo sí, soy yo, detrás de la mascarilla. Por el pelo la gente como que tiende a darse cuenta que es uno. Pero a La veces, crespa. claro, pero a veces se produce una interacción porque la persona se interesa y te escucha con interés y de repente dice, ¿sabe qué? Yo a usted le creo. Y se produce una cuestión que es como mágica porque a todos nos ha pasado en la vida que Qué conocemos a bonito. alguien en un lapso muy cortito y uno tiene como una intuición, un algo, Sí. y de repente esta persona te hizo sentido o no te hizo sentido, para lo que Que sea. uno engancha o no. Exacto. Y cuando tú sientes que esa persona te escucha y dices, ay, ¿qué más? Yo le creo. Oye, y llama al marido, el otro día en la feria, la señora Javiera, me acuerdo. Trajo al marido, nos pusimos a hablar, terminamos vendiendo queso, terminé yo ayudándola a vender ahí en la feria. Esa cuestión es muy chora, es muy chora. Cuando uno Sí. siente que es como un cariño gratuito, porque es una persona que no te conoce, que no te debe nada, al contrario, tú le estás pidiendo un poco de su tiempo, y te regala ¿sabes qué más? Bueno, ya, chita, es mucho. Sí, claro. Y los antipáticos, bueno, esos son los menos, pero voy a escribir un libro. Por ejemplo, señora, buenas Te tardes. han tocado pesadeces así heavy? Mira, no me han tocado personajes heavy porque siento que las personajes heavy son personales. Como que me Ya. dijeran, tú eres la Paola Berlín, la mamá de Daniel. Eso es como, y eso no me ha Sí, pasado sí. porque yo no soy conocida. Entonces, simplemente lo que me ha pasado es que los prejuicios. ¿Tú? ¿Y para qué querías escribir la Constitución? ¿Querías quedarte con los derechos de agua? Y Claro, yo, como, eres rubia, por ende, eres usted, mil cosas. oye, estoy en Pero la mira lista qué de la prueba. increíble, porque la discriminación es un tema de Sí, la Constitución también. No necesariamente porque las leyes son las que hablan de la no discriminación, pero tú dijiste en un vivo que me pareció muy interesante que la Constitución tiene que ser garante de la no discriminación. Y hay discriminación negativa y hay discriminación positiva también, que ambas son muy dañinas. claro, Porque, yo he sido siempre víctima, María Gracia, o casi siempre, de la discriminación positiva. Y yo me doy cuenta, a mí en general no me andan pidiendo, no me hacen control de identidad, ¿no es cierto? Cuando llego a un edificio, muchas veces veo que la persona que viene antes que yo le piden un carnet pero qué para importante anotarlo. darse cuenta de eso, ¿no? Y Ah, ser pues yo soy toda. consciente de eso. Mira, María Y no Gracia, yo tengo, permitirlo. Es decir, ¿por qué a mí no me pregunta cuando uno llega a un edificio y no te piden el carnet o a una de estas barreras y te dicen no pase? ¿Pero por qué? Si yo también ahí tengo lo que declaro. No, pues si identificarme. uno tiene cara de buena. Mira, María Gracia, yo parí cuatro hijos morenos. Mira la tontera que te voy a contar, pero yo creo que refleja algo de este país. Y yo me acuerdo, y yo amo a mis hijos morenos, o sea, no tengo que explicártelos, además, tú los conoces, tú sabes que son más Por supuesto. adorables, objetivamente adorables, pero yo me acuerdo embarazada del último, bueno, primero paseándome con mis mellizos, y la gente en la calle, ay, nos sacaron sus ojitos. Yo, pero, ¿qué le pasa, señora? Las guaguas, menos mal que todavía no hablaban, pero después se hablaban y escuchaban, ¿qué les importa? Y después embarazada de Manuelito, ay, ojalá que te salga como usted.
Claro, como si tener el pelo de un rubiecito. color fuera un valor, fuera un upgrade, un extra. Así que bueno, yo estoy bien consciente de eso. Y siento que igual es injusto que yo me queje de esa discriminación negativa, porque Hay discriminación mucho peor, por supuesto. exacto, exacto, pero llega a ser curioso, porque yo el otro día le decía a una señora, no, si voy a la lista de la prueba, a mí no me vendís la pomada. Bueno, a ti te consta, si no puedes verlo en el CERVEL. Yo voy en la lista de la prueba, O sea porque que no te apruebo. creía que ibas por la No, lista de la prueba, no. porque eras rubia. Bueno, yo no entré a preguntarle, la verdad que tampoco tengo tanta, como dijiste tú, no soy Sor Teresa, y entre decirle, mire señora, ¿por qué no me... y pasar de largo como señorita como y dejar orgullosa a mi madre, elijo pasar de largo, Sí, claro, por supuesto. ¿cierto? Pero yo Pero hay, supongo hay a veces un vértigo a mandar a la mierda o a es decir que no alguna. sabía. Bueno, después lo hago con la Dani, pues. Entonces le digo ya, graba Dani. Mire señora, y ahí sale la Rosa Espinosa, ¿cachai? A decir, pero bueno, eso Claro. no sale en público. No, por supuesto, sí, hay que también cuidarse mucho. Ya vamos un poco más de lleno a los temas. Ya estábamos hablando de la discriminación, que es uno de los temas también Ah, importantísimos. y sobre eso, María Gracia, tú tienes toda la razón que la bajada de esos temas es legal, pero a mí me parece que es imperativo que la nueva constitución haga una mención expresa de la no discriminación, porque hoy en día hay una expresión tácita. Cuando la constitución tú la abres y dice que las personas nacen libres nacen iguales perdón, nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Bueno, si Ujú. todos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, tú no puedes discriminar, ¿no es cierto? Porque dice todos. O sea, no podemos decir que los así o los asados, los rubios, los crespos. Y sin embargo, está claro que esa es una bonita declaración, pero que no hay una igualdad, digamos, sustantiva. Es una cosa más formal. Porque tú y yo sabemos que no hay igualdad en Chile. Y por lo tanto yo creo que nuestra nueva constitución, junto con consagrar, por supuesto, el principio de igualdad, digamos, general que contiene este primer inciso del artículo primero, debe consagrar la no discriminación y hacer al Estado garante de eso, de además de preocuparse de salir a buscar discriminaciones y corregirlas. Qué difícil ese cambio de mentalidad, porque la discriminación está tan arraigada en las mentes de tantas personas y muchas veces se escudan en que somos personas mayores y que no tenemos por qué entender el cambio, que no tenemos por qué aceptar. Viste, yo vi ese video que tú subiste a Twitter de este parlamentario que me pareció que era en Estados Unidos, no estoy segura, que Sí, hablaba de un Estados hijo Unidos. trans, que se estaba votando una ley, yo no sé si tenía que ver con los deportes, Sí, es eh, una ley particular porque tiene que ver con la posibilidad de que niñitas trans estén, niños o niñas sean trans parte de los estén, equipos. y que por lo tanto el argumento en contra, más que discriminar por el hecho de ser trans, alude a que una persona, si yo soy una mujer trans, pero nací como hombre, eso implica Tengo más ciertas potencia. características físicas que podrían desigualar la cancha. La ley que trataba era eso, y yo sobre esa ley ni me pronuncio. Lo que a mí me pareció que era potentísimo era escuchar a Sí, este discurso. hombre que es hijo de un pastor metodista Sí, en Estados Unidos, que es impresionante. muy conservador, y cómo él asumió la realidad de su hijita de una manera muy potente y muy bonita. Bueno, acuérdate el caso de Caster Semenya en los Juegos Olímpicos también, que era Sí. hermafrodita, ni siquiera, ni siquiera era trans, era una No, chica que era un tema genético. era intersexual, que también se Mm. llama el hermafroditismo. Era un tema genético, bueno, el tema de la transexualidad también es un tema genético, pero y de identidad sexual, pero que ella en el fondo era víctima de su cuerpo, de tener ambos sexos y de tener a lo mejor más testosterona y Mm. era cuestionada y no le permitieron ganar una competencia. En Mm. esas cosas también, ahí vamos a tener que cambiar nomás la mentalidad, porque está bien, sí, y yo lo hablaba con Valdemar, con mi marido, que es Que es deportista, especialista. y que me decía, pero también ahí hay una mayor capacidad física. Bueno, vamos a tener que nivelar la cancha para ambos lados, porque si en un equipo de hombres hay una mujer trans, también a lo mejor va a nivelarla hacia Claro, abajo. cuando Entonces, las personas trans, mira, cuando las personas trans estén incorporadas en la sociedad, entonces pero ya va a haber acá, tanto, sí, no, pero me refiero cuando en número ya estén bueno, incorporados sí, como corresponde en la sociedad, algunos van a echar para arriba, digamos, por capacidad física y para abajo. Pero además lo otro, María Gracia, es que tampoco todas las que somos mujeres somos iguales. O sea, yo
por mira lo contrario que te supuesto, voy a decir, pero las mujeres tenemos testosterona, todas las mujeres, y algunas tienen más alta la testosterona, y por pueden tener más supuesto, acné tiene por más eso, pueden fuerza. tener más pelo. Entonces, podría yo decir que porque tengo una compañera, porque yo soy futbolista, vamos a suponer, y tengo una compañera que tiene, evidentemente se le nota el fenotipo, que tiene, o yo me doy cuenta porque accedí a su examen de salud. Ah, no, pero la María Gracia está haciendo trampa porque tiene 0,3 más que testosterona que yo. Bueno, viva la diferencia, hay un rango en que somos todas mujeres y ya está, digo yo. Y ya, claro, pero eso es lo que hay que aceptar desde, porque todavía hay mucha gente, yo lo he visto con la pega. Mm. ¿Me escucha o se quedó ¿Te escucho? pegado? No, te escucho. Ah, no te veo, pero te oigo bien. Bueno, es que yo te veo también pegada, pero ojalá que todos nos estén Ahí, escuchando ahora sí. ahí sí. Yo lo he visto con la discriminación que hay también hacia, muchas veces, la Annie Vega es una persona muy querida, quien con la película Una mujer fantástica ganaron el Oscar, pero también me toca y ella ha sido víctima de una cantidad de insultos y de cosas horribles que dicen algunas Lo personas sé, públicas, lo sé. algo muy, Imperdonable. muy impertinente, muy insolente, muy inhumano también, porque, no sé, nos falta mucho aprendizaje, nos Oye, falta muy miserable, muy miserable y miserable. pequeño. Pero mismo también esto pasaba antes con la homosexualidad. La homosexualidad ahora está como en una situación mucho más aventajada y son los trans los que están siendo tratados muy mal. Pero Entonces, ¿sabes lo nos que el falta mucha consuelo? evolución. Mira, no es consuelo, claro, si yo fuera trans no sería consuelo, porque esto puede ser un consuelo para una persona heterosexual como yo, que lo mira con distancia. Pero en algún sentido, si tú te fijas cuánto nos demoramos en entender que los homosexuales, bueno, mira, todavía no hemos demorado, porque la legislación todavía, no, bueno, pero digamos que estamos Pero ya llegando a un tenemos ley estado, por lo menos claro, antidiscriminación que no sea tan... exacto, ya hemos llegado, bueno, eso nos tardamos, no sé, 200 años. En los trans vamos a tardar mucho menos. O sea, al menos yo diría que la Sí, curva no es, digamos, no es una recta, sino que es una curva que se va acelerando. Estamos aprendiendo más rápido a aprender de los otros y a aprender de las diferencias. Y yo tengo harta esperanza en los niños. Los niños, a mí me pasa, en mi casa, yo me considero una persona bastante evolucionada. Mira lo que te voy a decir. Mis hijos me retan permanentemente. Porque digo cualquier de- cosa. Me da hasta vergüenza decirlo acá porque me van a... El otro día que dije, y la Sabrina me saltó al cuello. Y ya, ¿qué estáis hablando así? Parecís no sé qué. Porque mi hijo chico está diciendo mucho garabato. Entonces le dije, y mi hija me saltó y me dijo, mamá, qué clasista tu comentario, qué racista. Ni me acuerdo. O si digo, mira, me retan por todo. ¿Cachai? pequeños dictadores son los hijos. Pequeños dictadores, pero ¿sabéis qué? Hay cosas en que en la dictadura me da una ira, pero cuando me retan por esto, no me importa que se Sí, pasen de largo, porque siento que ya van a entender que se pueden reír de la gordita, porque yo me río de mí misma y no es tan grave, y yo me puedo reír de mi pelo, pero y ellos, está bien esa como, esa intransigencia exacto, porque está bien con la encaminada, discriminación. exacto, siento que está bien inspirada. Entonces ya, Exacto. después podemos decir que el pelo Después se van a choco, reír igual de ellos sí, mismos, pero sí, sí, hoy son más papistas que el Papa, pero parece que exacto. eso fuera necesario hoy día. Están en la edad además, ¿no? Y porque está creando conciencia también, eso me Sí. parece Así saludable. que me reten nomás. Nombraste en algún momento un tema que para mí ha sido bien importante y que lo he visto, estuve recién en Pucón, en una comunidad mapuche, al margen del tema mapuche, con una mujer maravillosa, Te eh, vi. pero hablando de los temas de los derechos de agua, porque el hotel donde yo estaba los estaba ayudando a la recolección de aguas lluvia, que es un proyecto muy bonito, y me tocó en África verlo mucho también, los ¿Porque no problemas de tienen agua agua o porque no el cauce está seco más porque arriba? no tienen agua, porque el agua en este país hoy es de algunos. Y el agua, en la Constitución va a tener que ser hablada, releída, Mm, reanalizada. El mm. agua tiene que ser un derecho humano. O Y sea, el justo en agua una es, campaña de Greenpeace mm. con eso. ¿Qué Mira, el agua, sientes tú con respecto a eso? a ver, yo te digo una cosa, tú lo acabas de decir así como sin ningún tapujo, el agua es un derecho humano y no puede ser más obvio. Tú y yo, mucho antes de ser chilenas, mucho antes de ser ciudadanas, somos mamíferos. O sea, Exacto. decir que el agua es un derecho humano es como ya de la obviedad de la obviedad. Porque
es junto, bueno, el primer pero no derecho, lo ha sido. bueno, por eso te digo, pero es curioso, por decirlo menos, porque si tú piensas en el primer derecho humano es la vida, ¿no es cierto? Porque la vida, Sí. sin vida no podemos ejercer nada, bueno, pero sin agua tampoco podemos ejercer vida, entonces quizás el agua es incluso anterior a la vida, el derecho a tener agua para consumo humano,